Continuando con la parte de la bioquímica, vamos a comenzar a revisar el apartado correspondiente a carbohidratos. En esta sección solo vamos a hablar acerca de generalidades y poco a poco lo iremos abordando, ya que es un tema bastante amplio. En cuanto a lo que se implica, cuando nosotros hablamos de carbohidratos, realmente de inmediato lo asociamos con la alimentación. Y generalmente es con harinas, con pan, con pastas o con alimentos muy dulces, por ejemplo los postres. Sin embargo, los carbohidratos realmente lo podemos encontrar en la mayoría de los alimentos que consumimos cada día. También forman parte de nuestro organismo de manera natural, forman parte de algunos otros organismos como plantas o como insectos y ya lo vamos a ir revisando poco a poco. Los carbohidratos también los podemos encontrar bajo el nombre de hidratos de carbono, glúcidos o azúcares. Realmente estos carbohidratos forman parte o la mayor parte de la materia orgánica en el planeta y representan la principal fuente de energía a nivel metabólico cuando hablamos del metabolismo humano, pero también son de gran importancia en las plantas. Vamos a hablar un poquito de la fotosíntesis y cada uno de los procesos donde están implicados estos compuestos. Los carbohidratos y las plantas, ¿de qué manera se fusionan? ¿De qué manera se entrelazan o de qué manera se alinean? Muy bien, el proceso de fotosíntesis lo vamos a revisar aquí de una manera muy breve, pero muy concisa, ¿vale? Primero que nada, sabemos que las plantas son capaces de absorber el dióxido de carbono del ambiente y transformarlo en oxígeno. Esto a partir de un proceso que se conoce como fotosíntesis. Realmente cómo funciona o cómo se lleva a cabo. Vale, nos vamos hasta la parte izquierda superior de la diapositiva. ¿Qué va a suceder? La energía solar es atrapada por las hojas, particularmente por los cloroplastos, donde a través de ciertas reacciones se va a convertir en este caso, energía, glucosa, oxígeno. Vamos bien. Ahora, las hojas son capaces de absorber esa energía solar o esa energía química. Los cloroplastos que están formando parte de esas hojas son capaces de almacenarlo. El dióxido de carbono que está formando parte del ambiente también es absorbido por la planta. ¿Sale de qué manera? A través de los estomas, que son pequeñas estructuras que forman parte de la hoja. Una vez que esto es absorbido por la planta, hace juego y comienza bajo una reacción química con el agua. El agua que es absorbida por dicha planta, pero está a través de las raíces. Todo esto se conjuga en la parte central de lo que es la planta. Realmente están las hojas, en las ramas. ¿Qué va a suceder? Muy bien, el agua está formada por moléculas de hidrógeno y moléculas de oxígeno. El dióxido de carbono por moléculas de carbono y moléculas de oxígeno, ¿sale? O átomos en este caso, átomos de oxígeno. Ahora, ¿de qué manera se va a llevar a cabo este proceso? Van a suceder distintas reacciones químicas. La principal reacción química a la que vamos a hacer alusión es la que tenemos a la derecha. ¿Qué sucede realmente? El oxígeno, el hidrógeno, el dióxido de carbono son liberados y sufren una transformación en la planta, donde lo que vamos a encontrar a futuro es que la planta va a liberar oxígeno, ¿vale? El oxígeno va a ser liberado al medio ambiente y es el oxígeno que nosotros estamos respirando. ¿Y qué sucede con el carbono, los restos de oxígeno y finalmente el hidrógeno que es absorbido por la planta a través del ambiente? Este se va a transformar en lo que conocemos como carbohidratos. Esos carbohidratos están formados por estos tres elementos. Entonces, poco a poco van a irse combinando, ya sea para formar la principal fuente energética que es conocida como glucosa, de la que vamos a hablar un poquito más adelante, la celulosa, que forma parte de la composición estructural de la planta, o el almidón, que está sobre todo almacenado a nivel de granos o a nivel de algunos frutos en lo que la planta requiere. Es decir, todos los elementos que están entrando, que es carbono, oxígeno e hidrógeno, salen para convertirse en nuevas moléculas. El oxígeno, pues es el que nosotros respiramos y permite la mayoría de las reacciones de oxidantes o a nivel metabólico que se llevan a cabo.
mientras que el resto se queda almacenado en la planta formando ciertos carbohidratos. Así es como funciona la fotosíntesis en relación con este tipo de compuestos que son los glúcidos, hidratos de carbono o carbohidratos. Las funciones de manera general que se tienen en estos cuerpos, cómo funcionan, a qué se deben y cómo van a ser. Las funciones de los carbohidratos vamos a manejarlas ya sea a manera de almacenamiento, que es lo que acabamos de revisar en las plantas, a manera de componentes moleculares que vamos a ir revisando poco a poco de acuerdo al tema abordado, glucoconjugados, intermediarios metabólicos o a nivel estructural. Como almacenamiento, pues hablamos del almidón. El almidón en plantas se refiere a una cadena de glucosa, ¿sale? Esa cadena de glucosa, ¿qué va a hacer? Cuando nosotros necesitemos energía, va a liberar glucosas. Esto es hablando de las plantas. En los animales, esta molécula se llama glucógeno. Tienen distintas cuestiones bioquímicas, distinta estructura. Básicamente todas son moléculas de glucosa, solo se diferencian en algunos enlaces y uno está más ramificado que otro, pero ya lo iremos revisando. Ambos compuestos van a liberar glucosa que nos va a permitir obtener energía para realizar distintas reacciones metabólicas que necesitamos a nivel orgánico. Componentes en molécula, más que nada es lo que se conoce como componentes energéticos, ¿sale? Lo que es el ATP, el FAD, ácidos nucleicos como ADN, ARN, que también iremos revisando poco a poco. Glucoproteínas, glucolípidos, que ayudan a formar tejidos, a formar algunas, como lo dice el nombre, algunas proteínas que nos ayudan como transporte, como almacenamiento. Intermediarios metabólicos que son necesarios para la formación o para que se realicen a cabo distintas reacciones a nivel orgánico en nuestro cuerpo. La glucosa, la fructosa, gliceraldehído, que va a interactuar con distintas rutas que también iremos revisando poco a poco. La parte estructural, como lo vimos en la fotosíntesis, se tiene la celulosa en las plantas que forma parte de la estructura exterior de la planta y paredes de algunas bacterias, lo que hemos conocido o hemos platicado acerca de las quitinas, por ejemplo, que forma parte de la estructura de algunos insectos como los escarabajos, ¿sale? De igual manera iremos revisando esto más a fondo, esto es meramente introductorio. En cuanto a la fórmula y su clasificación, los carbohidratos están conformados por carbono, hidrógeno y oxígeno, obedeciendo a esta fórmula molecular. Por cada molécula de agua que yo tenga, voy a tener un carbono, ¿sale? Esto va a ir creciendo a la par. Los carbohidratos, en cuanto a la clasificación, se clasifican en simples y complejos. Los simples son los que nosotros conocemos como de unidades sencillas, básicamente de una unidad de carbohidrato o monosacáridos, disacáridos, que son de 2 unidades de carbohidratos, oligo, que generalmente se le representa o se llama aquellos que van de 3 a 10, depende de la bibliografía, de 3 a 10 unidades de carbohidratos, y los polisacáridos, que comprende más o menos aquella estructura que tenga más de 10 unidades de carbohidrato. Estas se basan en estructurales que forman parte precisamente de la estructura de plantas, de la estructura de algunos organismos, de algunos organelos, y de reserva. De reserva, más que nada, hace referencia, por ejemplo, a lo que es el glucógeno, ¿sale? De reserva energética, glucógeno, almidón. Los vamos a ir analizando también un poco más a fondo. Esta es la clasificación de manera general. En cuanto a la clasificación, de acuerdo a la composición, es justo lo que nosotros acabamos de checar. Pero ¿qué sucede? ¿De dónde salen? Nosotros vamos a tener, por ejemplo, aquí, una unidad de un carbohidrato, ¿ok? Este carbohidrato se va a unir con algún otro. ¿De qué manera? Ok. La parte central, la parte de la cadena de carbonos, es la que ustedes ven representada con color gris, ¿sí? Ahí se ve que cada una de las esferitas que están formadas en la parte gris tiene una C, esos son carbonos. Las esferitas azules, o que nosotros alcanzamos a ver como azules, son hidrógenos. Y la parte de las esferitas rojas son oxígenos. Es decir, yo tengo más o menos una estructura hexagonal. Esta es mi cadena de carbonos.
algunos tienen hidrógenos y lo que vemos en las orillitas es un OH, ¿sale? Oxígeno con hidrógeno. ¿Qué va a suceder aquí? Lo que sucede es que yo voy a unir esta molécula con esta molécula, pero al unirlas se tiene que liberar algo de acuerdo a lo que ya vimos en química, se tiene que liberar algún elemento. En este caso, ¿qué sucede? Lo que va a suceder es que una de las moléculas va a liberar el OH completo, ¿sale? Este OH se va a perder y lo que me va a dejar es simplemente esta molécula, pero con un electroncito libre, porque el OH se fue, está en el medio. La siguiente molécula, yo la uní con otra. ¿Y qué va a hacer? Bueno, esta otra molécula solo va a donar su hidrógeno, ¿cierto? Entonces, aquí ya tenemos un OH libre, más el hidrógeno que salió de la segunda estructura, y lo que me va a dar es que ahora yo tengo hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos? 2. Y tengo un oxígeno. Es decir, lo que está sucediendo aquí es que al liberar este OH y este hidrógeno de aquí, se forma agua. Entonces ocurre una deshidratación en la molécula. Al salirse en forma de agua, ¿qué es lo que me está dejando? ¿Qué es lo que me está quedando realmente en mi estructura? Lo que me está dejando es este oxígeno. Este oxígeno que va a ser capaz de unirse con esta otra molécula formando el enlace que vemos aquí, que ya lo vamos a ir revisando poco a poco, ¿sale? Así es como se lleva a cabo esta ruptura. Ahora bien, esa unión se puede dar no solo entre dos, en este caso monosacáridos, se puede dar entre muchísimas y muchísimas y muchísimas unidades. Vemos aquí la clasificación. Monosacáridos, quedamos que está solo formado por una unidad de carbohidratos. Di por 2. Y lo que se conoce como LIGO es la clasificación que puede ir de 2 o de 3 a 10 unidades aproximadamente. Más de 10 ya se conoce como polisacáridos, muchos monosacáridos, ¿sale? Y la representación pues sería algo así. Si vemos, lo que tenemos son simplemente moléculas, en este caso de carbohidratos, unidas por el enlace que se formó entre estos dos, ¿sale? Aquí hay otra unión, aquí hay otra unión. Quiere decir que en cada unión de una de ellas hubo liberación de agua y ya vimos de dónde salió el agua. Esa es la clasificación de acuerdo a la composición que nosotros tenemos. Ahora bien, los monosacáridos, ¿qué son? ¿De dónde salen? Se conocen como unidades simples de carbohidratos. Es la mínima unidad a la que puede llegar un carbohidrato, al monosacárido. Estos generalmente son sólidos, son blancos, son cristalinos y son altamente solubles en agua y tienen ese sabor dulce. El principal representante de los monosacáridos es la glucosa. Sale la glucosa, que no solo es su principal representante porque es la mínima unidad, hay otras que son las mínimas unidades, sino que representa la parte primordial, la parte básica de la energía o la producción de energía a nivel metabólico. Este es uno de las moléculas más importantes a nivel bioquímico. A través de él, ya sea mediante distintas configuraciones, algún tipo de reacción, se tiene acceso a prácticamente todas las rutas metabólicas. O sea, le va a ser uno de los más importantes que vamos a revisar a nivel de bioquímica. Además de que es la más abundante en frutas, hortalizas y en la mayoría de los alimentos. ¿Sale? Nosotros tenemos la creencia de que si consumimos glucosa es malo, si consumimos glucosa bla bla. No es exactamente eso, es necesaria, pero hay que determinar las cantidades. ¿Cuánto puedo comer? ¿Cuánto necesito? ¿Cuánto es responsable de que se lleve a cabo las reacciones? Y es justo lo que vamos a revisar aquí. ¿Qué hace la glucosa? ¿De qué manera ayuda? ¿De qué manera aporta para todas las reacciones metabólicas? Ahora bien, en cuanto a lo que tenemos en monosacáridos, está la forma de la glucosa, que si lo vimos es una estructura cíclica, una estructura cerrada, como ya lo habíamos visto en la parte de química. Pero ¿qué otras representaciones podemos encontrar? Están las representaciones de varillas y esferas, ¿sale? Que es donde se representa cada una de las moléculas, similar a lo que tenemos aquí, donde cada átomo está representado por una especie de esferita. Y tenemos la representación solo de varillas, donde también se ve la diferencia. ¿Qué sucede en la representación de varillas?
es exactamente la misma que la de varillas con esferas, solo que todo se representa como con una especie de palito. Por ejemplo, esta molécula, este monosacárido, ¿sale? De igual manera es uno de los principales representantes y es, en este caso, lo que conocemos como glucosa. Esta es la glucosa, es exactamente la misma que revisamos hace un momento, solo que es otro tipo de representación. Cada cruce de una especie de varilla con otra me está representando un carbono. Vamos a tratar de definirlos justo en la cadena. Vamos a revisar. Me dice que en la parte de arriba yo tengo el grupo carbonilo. Ahorita vamos a ver a qué se refiere. El grupo carbonilo está formado por carbono e hidrógeno. Después, toda la parte central que está encerrada como en esa especie de estructura verde es la cadena de carbonos no ramificada. Se le llama no ramificada porque no tiene otros carbonos pegados a él. Si tuviese otros carbonos, entonces ya es ramificada. También lo iremos revisando poco a poco. Los grupos hidroxilo. Los grupos hidroxilo son estos representados por rojito y blanco. Esos hacen alusión al OH, ¿sale? Esos son los hidroxilo. La parte que está señalada en la estructura como pedacitos blancos son los átomos de hidrógeno. Aquí lo representamos como amarillo únicamente por este esquema. Y la parte central, la parte verde, es la cadena ramificada. En cada cruce de lo que representan las varillas, lo que nosotros tenemos realmente es un carbono. En este yo tendría un carbono, aquí yo tendría otro carbono, otro cruce, otro cruce, otro cruce. ¿Sale? Dándonos entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, que es la estructura o la cantidad de carbonos para armar la glucosa. Si lo vemos bajo otra representación, lo que yo tengo es una cadena de 6 carbonos, que sería más o menos algo así. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora, grupo carbonilo. El grupo carbonilo, repito, se representa como este y nos dice que de este lado va a tener su oxígeno. ¿Sale? Ese sería el grupo que nosotros tenemos representado en esta parte. Después, hacia abajo, cada esferita o cada, en este caso, trozo, cada pedacito que está representado por rojo y blanco, tiene un OH. Entonces, hacia la derecha tengo un OH, un OH, un OH, a la izquierda un OH, y lo que tengo hacia acá también es un OH. ¿Sale? Aquí me falta algo, ahorita lo vamos a colocar. Entonces, este sería OH, OH, OH y OH. El resto únicamente son hidrógenos. Lo único que se está representando es hidrógeno. Entonces, los hidrógenos solo vamos a complementarlos. Yo tendré un hidrógeno aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí y aquí. ¿Sale? Aquí yo tengo dos hidrógenos. Esta es la estructura de la glucosa. La representación que nosotros tenemos ahorita aquí abajo con color, con estos colores verde, morado, amarillo, es exactamente la representación de la estructura de varillas. Solo es otra manera de representarlos. ¿Para qué nos va a servir esto? Es para conocer un poco acerca del tipo de estructuras que podemos encontrar en la bibliografía. Si lo recuerdan, en la presentación del agua vimos que había la fórmula que es molecular, la fórmula tridimensional, la fórmula, en este caso, la representación espacial de varillas y esferas. Ahora bien, vamos a revisar la clasificación de los monosacáridos de acuerdo al grupo funcional. Ya vimos más o menos cómo está distribuida la estructura en cuestión de lo que son los elementos. Vamos a revisar en cuanto al grupo funcional. Los carbohidratos tienen dos subdivisiones para determinación de las estructuras en cuanto a su grupo funcional. Grupo funcional es lo que conocemos como acetonas, alcoholes, aldehídos, ¿sale? Ácidos carboxílicos y lo que está representado así. Los carbohidratos, los monosacáridos, de acuerdo al grupo funcional, pueden tener el grupo aldehído y se conocen como aldosas, o en vez del grupo aldehído pueden tener el grupo cetona
que conocemos como cetosas, y eso lo pueden encontrar en cualquier bibliografía, incluso metiéndose a internet. ¿Cuál es la clasificación de los monosacáridos por grupo funcional? Tenemos este de aquí, que si recordamos tiene la representación del grupo aldehído, que sería el carbono unido a 2 oxígenos y unido a un hidrógeno, que es justo lo que tenemos aquí. Esta se conoce como aldosa. La glucosa es una aldosa. ¿Por qué? Porque tiene el grupo aldehído dentro de su estructura. Mientras que lo que tenemos en la parte de la derecha es el primer carbono, ¿sale? Que en la parte de arriba tendría un carbono, el rojo quedamos que era oxígeno, un hidrógeno, y de este lado otro hidrógeno y otro hidrógeno. Y la cetona o el grupo cetona, que es carbono, oxígeno, pero este tiene que estar en medio de una cadena carbonada. Eso es haciendo alusión a lo que nosotros ya revisamos en química orgánica. El grupo aldehído siempre lo vamos a encontrar en un extremo de lo que es toda mi cadena carbonada, mientras que el grupo cetona siempre va a estar en medio, ¿sale? No necesariamente en la parte media de la estructura, pero tiene que tener una cadena carbonada hacia arriba y otra hacia abajo, no importa la cantidad de carbonos que se tengan. Y se conoce como cetosa. El principal representante de la cetosa es la fructosa. ¿Ok? Estas dos son de las estructuras más importantes y más interesantes que vamos a revisar a nivel bioquímico. Entonces, la clasificación en cuanto al grupo funcional es aldosas por el grupo aldehído, que tiene que estar en un extremo, y cetosas por el grupo cetona, que tiene que estar formando parte de la cadena media. La clasificación, de acuerdo al grupo funcional, ya vimos que puede ser como aldosas o cetosas, ¿sale? Y ya revisamos a qué se refiere cada uno de ellos. Las aldosas, entonces, este va a ser su grupo funcional y va a estar en un extremo. Y las cetosas, lo que tenemos es que este va a ser su grupo funcional y va a estar en la parte media de una cadena. Pero no solo podemos clasificar en cuanto al grupo funcional, sino también al número de carbonos que forma parte de la cadena. Entonces, las aldosas y las cetosas las podemos definir y clasificar como triosas, que son aquellas que tienen 3 carbonos, pentosas, que tienen 5 carbonos, hexosas, que tienen 6, tetrosas, y así sucesivamente, ¿sale? Depende de la cantidad de carbonos que tengan. Aquí ponemos algunos ejemplos. Por ejemplo, la triosa tiene 3 carbonos, una estructura que solo tenga 3 carbonos, el gliceraldehído. Las pentosas de 5 carbonos, una estructura, la ribosa, por ejemplo. Tetrosas de 4 carbonos, una estructura es la eritrosa, donde vamos a tratar de redefinir cada una de ellas y ver cómo es el compuesto, más o menos de qué manera está estructurado. Ahora bien, vamos a revisar esa parte. De acuerdo al grupo funcional, aldosas, cetosas. Número de carbonos, nos vamos por la parte de cetosas, de treosas, de tetrosas, de hexosas, de pentosas. Entonces, en cuanto a las aldosas, únicamente voy a poner el grupo representativo aquí, ¿sale? COH. En cuanto a las aldosas, nosotros vamos a tener, dijimos que eran 3. Vamos a representar entonces, tengo esta de 3 carbonos, voy a poner por aquí una de 3 carbonos, esta la podemos dejar de 5 y una hexosa por aquí, únicamente para representarlo. 3, 4, 5, 6. Muy bien, ahora, grupo de las aldosas es el que tenemos aquí, que también se representa como COH, ¿sale? Es exactamente lo mismo, lo voy a poner nada más para ahorrar el espacio. Aldosa, aldosa y aldosa. ¿Qué va a ser lo diferente entre estos grupos? El número de carbonos. Esta sería, en este caso, una triosa, de aquí, una triosa, 3 carbonos. Esta sería de 5, una pentosa,
y la de la derecha sería de 6, que sería una hexosa. Muy bien. Todas tienen el mismo grupo funcional, estamos hablando de aldosas. ¿Por qué? Por el grupo aldehído. Lo único que lo va a hacer diferente una de otra es el número de carbonos y hacia dónde está posicionado el OH. Solo lo voy a representar. Por ejemplo, si ponemos los dos OHs hacia acá, ¿sale? Solo representativo. Este es el que conocemos como gliceraldehído. Después, en la que sigue una pentosa, por ejemplo, si ponemos todos los grupos OH hacia la derecha, nosotros lo que vamos a tener es lo que conocemos como ribosa. La glucosa ya la revisamos, pero vamos a poner otro que sería, no se podría hacer la OH hacia acá, hacia acá, hacia acá, hacia acá, y bueno, ya aquí ya no sería OH, aquí está ya representado como un CH2OH, que es la base de lo que representan mis estructuras, igual CH2OH. Lo que tenemos en esta parte de la derecha es lo que conocemos como la galactosa. ¿Sale? Y repito, esto lo pueden encontrar en cualquier bibliografía. ¿Cuáles son los tipos de monosacáridos? De igual manera vamos a ir revisando en su mayor parte cada uno de ellos. La galactosa es la que se encuentra formando parte del azúcar complejo de la leche, ¿sale? De lo que es la lactosa. ¿Qué va a suceder realmente ahí? Vamos a hablar un poquito más adelante acerca de la intolerancia, qué se debe a la intolerancia, qué tipo de enzimas actúan y cómo se manifiestan, pero la galactosa es la que forma parte de la lactosa, que es el azúcar que está incluido en la leche. Estos son algunos ejemplos de los monosacáridos, en cuanto al grupo funcional y número de carbonos. Eso para hacer referencia a lo que representan las aldosas. ¿Sale? Son solo algunos de ellos, repito, hay muchos más que ya poco a poco podemos ir revisando. Vamos, por ejemplo, a definir, ya que vimos la parte de las aldosas, vamos a dibujar un par de cetosas para ver cómo quedan, más o menos. ¿Sale? Esto lo iremos revisando poco a poco, ya mediante estructuras ya más complejas. Por ejemplo, de las aldosas habíamos hablado, de las cetosas, la principal, ¿qué tal? La fructosa. La fructosa, que también es una cadena de 6 carbonos, que es la principal representante, una de las más comunes, de lo que implica una cetosa. Cetosa, quedamos que las cetosas tiene que tener su grupo funcional y tiene que estar rodeado, o en los otros dos extremos que forma el carbono, por cadenas carbonadas, por lo que siempre lo vamos a encontrar formando parte de las cadenas medias o de los carbonos medios. En este caso, el grupo cetona iría justamente aquí. Listo, así ya es una cetosa. ¿Sale? Ya no va a llevar el grupo aldehído. ¿Por qué? Porque este hace alusión a lo que es una cetona o una cetosa. Y vamos únicamente a completar la estructura. CH2OH, que es exactamente lo que debe de llevar en los extremos. CH2OH. Esto sí es en referencia igual a lo que se tiene para las aldosas. Su grupo cetona. Y vamos a complementar con los OHs, que para la parte de la fructosa sería a la izquierda y son 2 a la derecha. Esta es la estructura del principal representante de las cetosas, que sería la fructosa. La fructosa, tal como su nombre lo dice, es el azúcar que está en mayor proporción en las frutas dulces, las que no estén dulces, se encuentra contenido ahí como fructosa ligada, pero ya lo iremos revisando poco a poco. Hasta este momento hemos visto las generalidades de lo que representan los carbohidratos. Poco a poco iremos revisando el resto de los temas, de qué se trata, de qué otra manera es cómo está actuando a nivel metabólico, cómo se inician las rutas y de dónde forma parte, de cómo está la composición, de qué se trata, cuáles son algunas de las propiedades físico-químicas, por ejemplo la isomería, a qué se debe y por qué es importante. Y lo iremos checando poco a poco en las siguientes presentaciones que revisemos acerca de los carbohidratos.